Muy bien, vamos a meternos de lleno en este análisis. Hoy vamos a quitarle las capas a uno de los relatos épicos más famosos de toda la historia para descubrir esa cruda y francamente fascinante realidad arqueológica que se esconde justo debajo. Es el momento perfecto para averiguar qué hay de cierto en todas esas historias de héroes, dioses y guerras interminables. Piensen en esto. Durante casi 3 milenios, literalmente 3000 años, estos ecos de las antiguas rapsodias griegas se aceptaron en todo el mundo como una especie de equivalente a la Atlántida o al Camelot del rey Arturo. Ya saben, eran palabras hermosas, inmortales, que cantaban sobre dioses caprichosos y héroes de bronce que luchaban incansablemente por el amor y el amor. Pero, un momento. ¿Qué pasaría si la mayor leyenda de la humanidad fuera en realidad la escena de un crimen totalmente alterada? Para entender la verdadera historia, tenemos que mirar un poco más allá de los poetas ciegos y de toda la mitología. Tenemos que examinar con lupa la ciencia forense arqueológica del mundo antiguo. Porque, para ser honestos, las respuestas reales no están allá arriba en los cielos del Monte Olimpo, sino que están enterradas bien profundo en el barro. El punto clave aquí es que hasta hace relativamente poco, ya en la era moderna, absolutamente nadie creía que este mítico campo de batalla existiera realmente en un mapa. Era considerado pura fantasía épica, una hermosa alegoría, un cuento de hadas sin un código postal histórico real. Pasemos a la primera sección, el explorador defectuoso, entrando a la escena del crimen. Y claro, toda esta narrativa da un giro tremendo en la década de 1870. Imagínense a un millonario bastante romántico llamado Heinrich Schliemann. El tipo, impulsado por una verdadera obsesión, llega a la colina de Isarlik y decide usar la Ilíada como si fuera un mapa literal. Y en su prisa por encontrar resultados rápidos, ¿qué hace? Usa dinamita. Literalmente vuela por los aires siglos de historia para llegar a lo profundo, donde encuentra un montón de oro que bautiza inmediatamente como el tesoro de Príamo. Solo para que la ciencia, un poco más tarde, le comprobara que ese tesoro pertenecía a un milenio completamente equivocado. Básicamente, su búsqueda imprudente de una fantasía poética comprometió gravemente todo el registro histórico. Y la verdad es una ironía enorme. Resulta que el hombre que supuestamente encontró Troya, en su desesperada prisa por hallar las cenizas de la épica, borró del mapa la verdadera Troya de la guerra usando picos y explosivos. Destruyó exactamente la misma capa homérica que tanto anhelaba descubrir. Increíble, ¿no? Y esto nos lleva a la sección 2, la verdad en capas. El Millojas de Hisarlik. Ahora, lo fascinante de este lugar es que no era un simple asentamiento congelado en el tiempo. Era un pedazo de tierra sumamente codiciado, construido y reconstruido sin cesar a lo largo de los siglos. De hecho, las excavaciones modernas nos revelan una sección transversal de 9 ciudades distintas apiladas una sobre la otra, como si fuera un pastel de 1000 hojas. Esta colina fue una fortaleza ocupada y disputada continuamente. Resulta que los niveles 1.7 y 2.6 corresponden a la mismísima era de Homero, esa capa que fue trágicamente atravesada por la dinamita de Schliemann, porque creyó erróneamente que lo más profundo tenía que ser lo correcto para su héroe. Si sacamos un momento todo el romance de la ecuación, nos encontramos con que el verdadero motivo detrás del conflicto fue puramente económico. Isarlik era básicamente la propiedad inmobiliaria más valiosa de toda la Edad del Bronce. Estaba ubicada justo en un punto geográfico que dominaba el estrecho de los Dardanelos. Actuaba como el peaje comercial definitivo del mundo antiguo, controlando todo el tráfico entre el mar Mediterráneo y el mar Negro. Era una autopista económica vital, y quien dominaba los Dardanelos definitivamente dominaba el mundo. Además, hay registros que demuestran que esta ciudad tenía una existencia pragmática y súper documentada en los archivos de los imperios vecinos muchísimo antes de que a Homero se le ocurriera cantar sobre ella. Los hititas la llamaban Wilusa. Y no era un simple rincón aislado y olvidado, era una verdadera potencia geopolítica, una metrópolis comercial masiva conectada a imperios que rivalizaban ni más ni menos que con el mismísimo Egipto. Pasando a la sección 3. La verdadera guerra. El pragmatismo de la Edad del Bronce contra la épica poética. Es hora de contrastar el mito con la realidad brutal de la época, y el cambio de perspectiva es total. Si reemplazamos el romántico secuestro de Helena con despiadadas disputas comerciales, piratas micénicos y expansionistas agresivos, la historia cobra un sentido completamente diferente. Y si sustituimos el famoso caballo de Troya con un terremoto destructivo o con la táctica de usar un ariete asirio recubierto de pieles húmedas, bueno, de pronto tenemos una explicación forense mucho más lógica para la innegable caída de Wilusa. Y ojo que la evidencia física que ha quedado enterrada en la tierra no deja margen de duda.
Específicamente en la capa 7A, los arqueólogos encontraron pruebas a nivel macro que son realmente escalofriantes. Hablamos de puntas de flecha de bronce totalmente oxidadas, mezcladas entre las cenizas. Esqueletos humanos desenterrados en posiciones que evidencian una huida desesperada. Todo esto confirma un saqueo extremadamente violento y horrible, ocurrido exactamente en la misma época en la que las leyendas sitúan el gran conflicto. Hay una cita genial del investigador Aris Vidalis que da justo en el clavo. Él dice, Homero era un poeta, no un corresponsal de guerra. Y es crucial recordar esta distinción. La épica era una especie de destilación metafórica de generaciones enteras de brutales guerras comerciales. Nunca, en ningún momento, tuvo la intención de ser un registro histórico literal o un libro de contabilidad. Piénsenlo, los dioses y los monstruos eran simplemente la forma que tenían de darle algún tipo de sentido a todo ese caos sangriento de la guerra humana. Llegamos a nuestra última sección, la 4, las cenizas eternas. ¿Por qué sobrevive el mito? A medida que vamos cerrando este análisis de barro, rocas y bronce, emerge una conclusión fascinante de esas ruinas dejadas en Hisarlik. Y es que el centro de comercio físico que dominaba los Dardanelos fue, al final de cuentas, completamente efímero. Fue borrado sin piedad por el paso de los siglos, por la guerra y, paradójicamente, por la obsesión destructiva de los mismos exploradores que querían revivirlo. Pero a pesar de todo, la leyenda de Troya permanece inmortal, y no por sus rutas comerciales o sus peajes marítimos, no. Sobrevive porque las murallas invisibles de la épica de Homero logran encapsular de una manera perfecta el amor, la tragedia y la inquebrantable condición humana. Las piedras se han convertido en polvo, por supuesto, pero nos dejan una reflexión profunda. ¿Acaso importa tanto la fría verdad histórica cuando, al final del día, es el mito el que nos enseña lo que significa ser humanos?